buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados del otro lado, a los que están participando de este estreno, a todos aquellos que están viendo este video grabado. Mi nombre es Santiago Alarcón y estamos en este nuevo espacio llamado A Fondo. ¿Y por qué A Fondo? Porque la intención es traer toda esta gente que vos ves en las redes sociales, que vos admirás y demás, traerlos acá, poder charlar con ellos e ir a fondo en sus vidas. El día de hoy tenemos un crack, un genio, un titán, un grosso, un tipo que, diría los españoles, está mamadísimo, porque está ahí bien fortachón, pero no físicamente, no sus músculos, o capaz que sí, no lo sé, capaz que no lo he visto desde cerca, sino en términos filosóficos. Es un intelectual, mi buen amigo Enric. ¿Cómo estás, Enric? Bienvenido aquí a fondo. Muy bien, Santi, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí porque te considero un amigo, siempre me lo paso muy bien contigo y siempre estoy encantado de estar compartiendo un espacio contigo, aunque sea virtual. Amigo, bueno, te agradezco por este tiempo y fuera de aire vos me decías que estabas a full con tu tesis, que ya estás ahí y ¿qué se siente, qué se siente ver la luz al final del túnel ya cuando estás con lo más laborioso casi culminado? Mira, pues es muy, es muy satisfactorio, la verdad, porque, o sea, ¿Te yo llevo sentís, ya, te es el sentís el náufrago? ¿Viste liberado. la película del Sí, náufrago? sí, ¿Viste? ¿cuál? La de Tom Hanks. La de Tom Hanks, ¿viste? Ya no está, ya pasó el Sí, momento donde Wilson se fue, ahora estás viendo tierra. sí, sí, no he llegado a hablar con Wilson ni nada, no he llegado a ese punto, pero Lo de sí, sí, he tenido Leónidas, entonces. momentos. He tenido momentos muy malos, o sea, pero bueno, ahora ya estoy en la recta final, ya lo más gordo ya está hecho, entonces ya estoy muy tranquilo de que ya solamente queda pues el final, de hacer un repaso general, terminar de 4 cosillas y defenderla y fuera, entonces seré doctor y podré operar de crisis existenciales. Ahora, pará, ¿hace cuánto tiempo que venís? Porque vos sos un tipo que ahora está a punto de ya terminar su tesis, pero sos un Ah. tipo que hace muchos años viene estudiando filosofía, estudiando filosofía. ¿Cuándo arranca esto de estudiar la filosofía, de estudiar filosofía? ¿Cuántos años tenías cuando diste tus primeros pasos? Mira, yo era un chaval que me hacía muchísimas preguntas, ¿vale? O sea, a mí me preocupaba muchísimo cosas sobre la muerte, la libertad, ¿no? Incluso esto siempre lo explico cuando me preguntan esto, pero yo me acuerdo una vez, o sea, ella me hacía preguntas muy raras, ¿vale? O sea, me acuerdo una vez ir a la nevera de casa, abrir la nevera para prepararme un bocadillo para desayunar y tal, y de pronto, pues, preguntaran qué es lo que hace que yo sea yo en lugar de ser mi hermano o mi madre. En la ¿Sabes? O nevera, sea, pará, pará, sí, pará. sí, tal cual. La gente que te admira en este preciso momento está poniendo pausa al video y va a ver si hay algún misterio en su nevera Exacto. que bueno, Sí, lo no sé lleve a qué hacer. vi. No sé qué vi que me despertó la pregunta filosófica por el principio de individuación y tal. Pero bueno, o sea, esto para decirte que yo me hacía preguntas muy raras y era un tipo muy raro, también era muy introvertido y tal. Entonces, estaba muy dentro de mí mismo. Entonces, ahí siempre venían todas esas cuestiones existenciales y tal, ¿no? Dicho esto, yo la filosofía propiamente hablando la conozco en primero de bachillerato, que es cuando nosotros hacemos el bachillerato cuando tenemos 16 años, ¿vale? Entonces ahí tuve la primera asignatura de filosofía y para mí fue como, wow, esto es una pasada, esto es lo que yo estaba buscando cuando me hacía estas preguntas, pero que no conocía, ¿no? Y de pronto descubrir, pues eso, que existía una disciplina que llevaba siglos haciéndose las mismas preguntas que me había hecho yo, pues fue como, bueno, para mí fue como enamorarme, ¿no? Básicamente, y fue la experiencia como de descubrir una vocación y decir, ostras, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Y, y bueno, luego, por resumirte, terminé decidiendo, o sea, ahí hubo algunas cosillas porque la gente me decía, no, haz una carrera de ciencias y tal, porque yo hacía el bachillerato científico, no el de letras, ¿no? Y me decían, no, haz una carrera de ciencias que eso te asegurará la vida y ya luego tú en tu tiempo libre haces filosofía, no sé qué. Y como terminé cediendo y tal, y me matriculé de hecho en bioquímica. Pero Opa, bueno, sí, mirá vos, no lo sabía. A mí también recuerdo, y perdóname que te meta este bocadillo, sí, pero a mí sí, también no, no. recuerdo que en un momento me habían dicho cuando tenía también me hacía esta clase de preguntas de qué lo que podría llegar a estudiar y demás. En un momento se me cruzó por la cabeza estudiar filosofía y hubo un amigo, entre comillas, que vino y me dijo, no, filosofía no.
te vas a morir de hambre. Si estudias filosofía, no vas a ganar un peso, me dijeron. ¿A vos te hicieron el mismo planteo cuando viniste con la idea de Sí, estudiar filosofía? básicamente sí, o sea, sí, básicamente sí, o sea, había ese ambiente de que, a ver, sobre todo para un chaval que hacía el bachillerato científico, estarse planteando hacer una carrera de letras y encima filosofía era como un retroceso, ¿sabes? Era como un fracaso ahí, ¿no? ¿Y para qué has perdido el tiempo estudiando ciencias y ahora vas a hacer una carrera de letras, ¿no? Entonces había como, tienes estigma, ¿no? O sea, en general las carreras de letras tienen ese estigma y yo creo que la filosofía incluso un poquito más, ¿no? Que otras. Y sí, yo me encontré con esto, pero bueno, finalmente como decidí, o sea, por ejemplo, yo me di cuenta de que todo el mundo que me preguntaba qué iba a estudiar, ¿no? Yo les decía, bueno, voy a estudiar bioquímica y tal, pero después, ¿sabes? O sea, yo siempre les dije, pero después, cuando termine, haré filosofía, ¿no? O sea, yo tenía como esta idea rara que iba a hacer como 4 o 5 años de una carrera que no me interesaba para nada, solo para después, ¿no? Hacer la carrera que realmente quería hacer. Y me di cuenta que no tenía ningún sentido y nada, no llegué ni a ir a ninguna clase de bioquímica. La semana me cambié a la carrera de filosofía y desde entonces nunca me he arrepentido, nunca creo que me voy a arrepentir. Y eso fue, o sea, yo empecé la carrera en el 2011, o sea, ya 2011. hace sus añitos. Sí, sí, 11 años estudiando filosofía. Llega un momento sí, sí. donde decís, basta, me quiero dedicar a la arqueología, ponerme el sombrero de Indiana Jones y salir a descubrir dónde está el arca perdida, ¿no? O sea, calculo que después de tantos años, pero también es un alivio saber de que ya estás en los pasos Sí, finales, ¿no? sí, no me ha pasado nunca de decir, ostras, estoy ya cansado de la filosofía, ¿sabes? Sí que me ha pasado en Claro. plan, estoy ya cansado de este tema, porque seguramente me estaban empezando a interesar otros temas dentro de la filosofía y tal, ¿no? Pero en plan, cansarme de la filosofía no me ha pasado nunca, porque es que es impresionante, o sea, no te la terminas, no te la terminas nunca. Entiendo, entiendo. Dijiste al pasar que eras un chico introvertido, o sea, tu Mm, juventud, antes de arrancar con todo el laburo que conocemos en redes sociales y demás, mm. eras un pibe introvertido. Contanos un poquito por qué, cómo era ese Enric antes de hacerse un adicto a la filosofía. Ostras. A ver, yo es que es lo que te decía, yo era un chaval muy encerrado en mi propio mundo, ¿no? En mis ideas, en mis cosas, en mis historias. Yo escribía y escribía desde muy pequeñito, o sea, desde los 7 o 9 años, o sea, a los 7 o 9 años fue como que yo, o sea, yo leía un montón, ¿vale? O sea, me leía todo lo que me echaban, me lo había leído todo. Y a los 7 años dije, pues ya que he leído tanto, voy a escribir algo yo. Y empecé a escribir y desde entonces que no para de escribir. Entonces tenía como mi mundo y tal, y me montaba mis historias con mis personajes, no sé qué. Perdón, Y discúlpame que te interrumpa. sí, sí, No sé si yo entendí bien. ¿A los 7 años dijiste? 7 o 9, esto te lo tendría que... Pero sí, sí, 7 o 9. Ah, O sea, lo eras, tengo eras clarísimo. chico en serio, digo, capaz que escuché mal Sí, y, sí, bueno, sí. 17, uno, No, bueno, no, más no, o no, menos. no. ¿siete A años los ya, siete o ya te nueve hiciste ese años. planteo? Sí, 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 a los 7 o 9 años y yo me puse a escribir y escribí una historia, tenía 10 páginas y tal, y luego dije, pues ahora voy a escribir la segunda parte. Y me puse a escribir la segunda parte y llegué a 20 páginas, no terminé y dije, bueno, esto ya lo dejo para otro día porque ahora se me ha ocurrido otra distinta y voy a ponerme a escribir esta. Y sí, sí, yo tengo, o sea, tengo novelas escritas por mí, pues eso, a esas edades y tal, pues yo qué sé, 100, 200 páginas. Tengo una que escribí ya un poquito más mayor, que a lo mejor algún día, mira, esto si quieres así en confianza te lo puedo pasar a ti y a lo mejor algún día la publique o algo que fue como, o sea, ya cuando ya tenía, porque yo digamos que empecé a estudiar filosofía, entonces ya dejé un poquito de escribir, pero nunca le perdí como el gusto, ¿no? Siempre tuve esa inquietud también y al terminar la carrera dije, bueno, voy a escribir algo que sea como un pequeño homenaje, entre comillas, de todas esas historias que a mí me habían interesado de niño, ¿no? Y escribí eso y lo conseguí terminar y tal. Y lo tengo ahí terminado. Pero bueno, todo esto para decirte que eso, yo tenía como mi mundo interior y estaba como muy dentro conmigo mismo y tal. No sé muy bien por qué. A lo mejor es que el mundo exterior no me llama mucho la atención. Entonces necesitaba como Eras, un eras, suplemento de fantasía y tal. Pero eras no la sé, clase era de así. chico que levantaban la persiana de la casa. No, luz solar, no. Viste Sí. que encerrado en su cuarto y demás. Pero
la clase de novelas que escribías, ¿ya era tenía una inclinación hacia la filosofía? O sea, eran novelas así tipo aventurescas, como por dar un ejemplo, un tipo Indiana Jones, un tipo héroe Sí, que anda, o eran novelas que de repente, dada la edad que vos tenías, obviamente con la profundidad que podías llegar a tratar a esa edad, ¿no? Ciertos temas, pero que te hacías de repente ciertos planteos que hoy vos lo ves y decís, ah, no, pará, la verdad es que mi destino era ir hacia sí. donde terminé yendo. No, yo creo que, o sea, era más algo de fantasía, ¿sabes? O sea, yo escribía mucha fantasía, pero sí que me interesaba mucho en plan, o sea, el personaje heroico, ¿sabes? Y qué es realmente, o sea, qué hace que un personaje em, sea realmente heroico, ¿no? O sea, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención de cualquier historia, cualquier novela o cualquier película, y que a mí me sigue pasando a día de hoy cuando consumo en plan cultura, literatura o cine, es el personaje que se sacrifica a sí mismo por algo mayor, ¿sabes? O sea, eso me llamaba como muchísimo la atención. Pero no tenía como, o sea, no escribía el Calígula de Camus, por ejemplo, o obras existenciales en que el protagonista se preguntaba en plan, ¿qué es la vida? ¿Qué es el, qué es el sentido? Y estas cosas, ¿sabes? No, era más fantasía, pero no sé, en este mundo como interior sí que tenía también todas esas inquietudes que te comentaba un poquito antes, ¿no? Y cómo ese chico introvertido llega a armar un canal de YouTube, porque imagino de que, va, esto yo lo he hablado con muchos amigos, ¿no? Y muchas veces veo cierto talento en algunos amigos y digo, loco, ¿por qué? O sea, no te pones un... Y no, me da vergüenza eso de estar en la cámara, que la gente me vea. Digo, un pibe introvertido es difícil que se largue a las cámaras, ¿no? Y a la opinión de luego los comentarios de gente anónima y cosas por el estilo. ¿Cómo llegaste a eso? Sí, a ver, yo poco a poco dejé de ser, o sea, sin dejar de serlo nunca, ¿no? Dejé, o sea, me abrí un poquito más, ¿no? Yo me acuerdo sobre todo segundo de bachillerato, que es el último curso de instituto para nosotros, no sé cómo lo tenéis vosotros por ahí, pero es cuando nosotros hacemos 17 18 años, es el Sí. curso antes de la universidad. Entonces yo recuerdo que ese curso eh, me abrí muchísimo más, hice un montón de amigos más y tal, entonces era divertido también porque o sea, me convertí un poquito en. Yo era como bueno, uno de los listos de la clase, ¿vale? O sea, yo era uno de los empollones. Entonces, fue divertido porque hicimos mucha piña ese curso. Entonces, yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue en plan, es nuestro último curso, muy probablemente no nos vayamos a volver a ver, pero estamos como en este proyecto juntos de terminar este último curso y entrar cada uno en la carrera en que queramos y terminar con la mejor nota posible y tal. Entonces me acuerdo pues que había muy buen rollo, que me empecé a llevar bastante bien con determinados compañeros y tal, que yo les ayudaba, etcétera, etcétera, que luego cuando teníamos examen siempre me ponían a mí en medio, porque entonces el de al lado se copiaba y le pasaba al de atrás y el de atrás se le pasaba al otro y tal, no sé qué, ¿no? Entonces tengo como un recuerdo con mucho cariño de ese curso en el que yo como dejé de ser tan introvertido y me abrí un poquito más, ¿no? Y luego durante la carrera, pues digamos que aprendí otra vez a socializarme. pero aún así, yo no hubiera dicho nunca que hubiera empezado un canal de YouTube, ¿sabes? Pero mira, yo terminé la carrera, terminé en el 2015 y entonces yo hice un máster, ¿vale? Hice un máster en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, y yo quería empezar ya el doctorado, ¿vale? Pues yo tenía muy claro que quería hacer como, bueno, quería dedicarme a la investigación porque realmente la filosofía era lo que a mí me gustaba, ¿no? Pero no terminaba de encontrar el tema de tesis, no terminaba de encontrar director o directora que me encajase y tal. Y entonces dije, mira, voy a tomarme un año o 2 años como de relax para que, digamos, todos estos años de estudio hagan poso y yo termine encontrando cuál es el tema que realmente quiero estudiar. Y mientras tanto, pues voy a hacer algo distinto. ¿Sabes? Yo tenía como muchas ganas de hacer algo diferente y yo en ese entonces seguía varios canales de divulgación y seguía uno inglés que se llamaba, bueno, y se llama, porque sigue haciendo vídeos, The Game Theory, que es un tipo que lo que hace es pillar videojuegos y entonces explicarte, pues aprovechar el contenido de los videojuegos para explicarte cosas de ciencia, eh, para hacer un poco de divulgación, ¿no? En plan, te explica la teoría de la evolución con los Pokémon, o te explicaba un vídeo que a mí me gustaba un montón, al Assassin's Creed, ¿tú has jugado? ¿A cuál?
al Assassin's Creed. No jugué ¿Lo has nunca, pero jugado? sé cuál es el juego, sí, sí, sí. Vale. Bueno, en el Assassin's Creed hay una cosa que es el salto del águila, ¿no? Que tú te subes con tu personaje a lo más alto del edificio más alto de la ciudad y te tiras desde arriba como un salto de fe y de manera pues súper realista pues caes en un montón de paja y no te haces daño ni nada, ¿no? Entonces él lo que hizo, tiene un vídeo en el que lo que hace es calcular el tiempo que tarda en el personaje en llegar al suelo desde arriba del todo, lo relaciona con la distancia desde la cual se ha tirado y tal, y entonces calculó que la gravedad en el juego era el doble que la gravedad en la Tierra. Y entonces empezó a explicar cuáles serían las consecuencias de eso, que todas las personas serían como en dos dimensiones, que estarían chafadas por el peso de la gravedad y tal. Entonces yo conocía ese canal y un día me nació como la idea de, oye, ¿por qué no hago yo algo similar con filosofía? Que entonces yo no conocía ningún canal de divulgación de filosofía en español. Y dije, oye, ¿por qué no hago esto, no? No sé, ya que tengo tanto tiempo libre ahora mismo y tal, pues voy a hacerlo, ¿no? Y yo también tenía como esta intuición de que en YouTube, o sea, está todo el mundo, ¿sabes? O sea, hasta el interés más absurdo de la persona que colecciona calcetines, por ejemplo, puede encontrar su audiencia de gente que colecciona Si te gusta calcetines también coleccionar en YouTube. calcetines, dale ¿Sabes? like y compartí. Exacto. Este calcetín es la marca de estos calcetines, no sé qué. Pues, y yo estaba convencido de eso y dije, a ver, seguro que no hay mucha gente, pero alguien habrá en YouTube que le interese la filosofía y tal. Y bueno, pues eso, se lo dije a un par de personas, de hecho, me acuerdo, se lo dije a uno de mis mejores amigos y a mi mujer, que entonces era mi novia, y los dos me dijeron, esto no tiene ningún futuro. Esto no tiene futuro, Enrique, o sea, ¿qué haces, por favor? ¿Qué te ha pasado? Y nada, no sé muy bien tampoco cómo me lancé, porque yo ahora miro, echo la vista atrás y miro los primeros vídeos y digo, ostras, Te acordás aquel primer video que hiciste? sí, sí que me acuerdo. ¿Tenés alguna anécdota de ese primer video? Ostras, anécdota, no, o sea, lo típico que yo creo que era un vídeo de 8 minutos y me pasé como 2 horas intentando grabarlo, pero no salía de ninguna manera, ¿no? ¿Tuviste el Eh, famoso problema del guión? Viste que todos los youtubers cuando arrancan tienen el problema del guión, que bueno, hasta que te lo preparás, lo escribís y demás, vos pensás de que es simplemente poner a grabar la cámara y ya todo va a salir, ¿viste? No, no sé si a vos te sí, pasó. sí. No, yo desde el principio lo he hecho todo siempre con guión. Siempre he Ajá. tenido guión, pero no guión en plan, bueno, 4 ideas y yo luego ya improviso y tal. No, no, no. Guión en plan, palabra por palabra, está escrito lo que yo quiero decir, porque así he visto que es como me sale mejor y así lo hice desde el principio. Pero claro, tú ves a mirar el primer vídeo y lo comparas con el último y dices, madre de Dios, hermoso, o sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, entonces, pero bueno, por eso yo creo que no sé por qué no me lo pensé 2 veces, pues si me lo hubiera pensado 2 veces seguramente no lo hubiera hecho, así que menos mal. Qué buena onda. Y vos viste de que tuviste buenos resultados, una buena aceptación inmediata o fue con el pasar del tiempo? Viste que siempre hay un momento, yo recuerdo Sí, particularmente de que el despegue en la audiencia fue particularmente con una entrevista que marcó un antes y un después, viste, hay un video que pega y vos te acordás ese momento del despegue donde empezás a ganar más audiencia y demás. Yo creo que en mi caso fue en general muy gradual, muy progresivo, ¿vale? O sea, no he tenido nunca un pico que de pronto, ¿sabes? O sea, ha empezado a llegar un montón de gente y tal, sino que ha sido muy progresivo. Sí que me acuerdo el primer vídeo que tuvo mucho más éxito que el resto, que es un vídeo en mi canal, creo que todavía lo tengo, lo tengo subido, que se titula Juan Ramón Rayo y el canibalismo voluntario. No sé si lo has visto. No, no lo he visto nunca, no lo he visto nunca. Aparte es un vídeo chorra, o sea, es completamente chorra, porque ¿Qué quiere decir lo que chorra? Perdón. chorra quiere decir es una tontería, o sea, es un Ok, vídeo de tontería, de risas, de reírse. ok. Es un vídeo en el que con un amigo explico una pequeña como travesura que hicimos en la universidad, que es que, bueno, aquí en España tenemos un economista que se llama Juan Ramón Rayo, que es muy proliberal, ¿vale? Entonces, yo con este amigo discutía mucho con él porque yo no, o sea, a mí me parecía que ese liberalismo llevado al extremo tenía como consecuencias muy absurdas y tal, y él en cambio no, él era súper
pro liberal, pro rayo y tal, ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez discutiendo, yo le dije, pero a ver, es que tu posición, ¿no? Que en plan, no, es que la libertad individual por encima absolutamente de todo, sin importar el contenido de las decisiones de las personas, da igual, etcétera, etcétera. Tu posición, yo le decía, te tendría que llevar a aceptar que el canibalismo voluntario es legítimo, ¿no? O sea, que si dos personas, y esto ha pasado, en Alemania pasó, que si dos personas Te juro que no lo deciden sabía eso. simplemente, sí, 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 no lo busques porque es muy, muy desagradable, pero pasó, me parece, el siglo pasado. O sea, una persona puso un anuncio en el periódico en plan, bueno, quiero comer carne humana, ¿hay alguien que se ofrezca a No, venir a mi casa y pues eso, yo lo mato y lo cocino y tal? Y una persona se presentó. Entonces yo le decía, le mi ponía, amor, era el perdón, anuncio que estaba buscando. ¿Te imaginas? sí, sí, o sea, Es muy muy, raro. muy escabroso todo. Entonces yo le decía, es que tu posición te tendría que llevar a decir que esto es legítimo y tendría que poder pasar y nadie tendría que entrometerse en esto, en esta decisión vital de estas dos personas y tal, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues vamos a, un día que estábamos aburridos, dijimos, vamos a trolear un poquito en el blog de Juan Ramón Rayo. Y entonces empezamos a escribir comentarios en un post como si fuéramos un defensor del canibalismo voluntario. Entonces, entonces interactuábamos con la gente, porque la gente era en plan, ¿pero qué dices? Esto es una locura, no sé qué. Entonces interactuábamos con ellos y tal, y les decíamos, es que tú no eres un verdadero liberal, no sé qué. Bueno, pues ese vídeo, que es una chorrada, ¿vale? Es una chorrada, es una tontería, empezó a ganar un montón de visitas, porque claro, lo empezaron a ver todos los fanboys de Juan Ramón Rayo. Al que, por cierto, yo respeto un montón, no tengo nada contra él. Un O sea, saludo a de verdad, don no, Juan y Ramón. me parece una persona intelectualmente muy preparada y tal, o sea, no tengo nada contra él. Era un vídeo completamente de coña. Pero claro, empezó a ganar un montón de tracción de gente que venía de ver vídeos de Juan Ramón Rayo y se encontraba con el nuestro y empezó a echar ahí un montón de hate, ¿sabes? O sea, ese fue el primer vídeo como que explotó, pero mal, ¿sabes? O sea, no explotó pero bien, sino pero mal. Y me acuerdo mucho de eso, me acuerdo mucho de eso. Pero luego de eso, la verdad es que ha sido bastante progresivo. El vídeo que mejor ha funcionado es el de Descartes, el de que yo explico toda la metafísica, las meditaciones metafísicas de Descartes en 15 minutos. Y claro, como ese vídeo pues se lo ven todos los alumnos que tienen examen de Descartes, pues ese es como el que más éxito ha tenido y el que más audiencia ha ido trayendo al canal, ¿sabes? Claro, claro, entiendo. Hasta hace un tiempo atrás, probablemente si yo no me equivoco, un año, quizás un poquito más, había entre tus seguidores, había una pregunta que era la pregunta del millón. Aquel que la pudiera responder es como que, nada, se encontraba la gran vasija llena de oro, ¿no? Y era el tema de tu fe. Enrique es una persona de fe, no lo es. Y recuerdo que yo era seguidor tuyo, todavía no había tenido un contacto con vos, un trato con vos. Y yo también me hacía esa pregunta, loco, este flaco, ¿qué es? ¿Ateo, agnóstico, es teísta? Porque es como que tirabas algunas pistas, pero no terminaba de cerrar. Y le preguntaba a gente y decía, no, nunca lo dijo, esto, que lo otro. Hasta que yo tuve el placer en una entrevista de tener un diálogo con vos y así al pasar medio como que hiciste la declaración de tu fe. ¿Por algo en especial vos preferías guardártelo para vos? Ah, pues la verdad es que nunca me lo planteé demasiado. Fue más como, o sea, cuando yo empecé a ver que la gente lo preguntaba, era en plan, pero ¿qué más da? ¿Sabes? O sea, ¿para qué me estás preguntando eso? O sea, yo lo veía como algo muy personal y también tenía como ese miedo, entre comillas, que una vez yo dijera cuál era mi posición al respecto, pues entonces todas las personas de un bando dijeran, ah, pues ya no me interesa nada de lo que dices, ¿no? Porque Claro, ahora todo lo que dices ya está manchado por ese pecado original sí, sí, de sí. tu creencia religiosa, ¿no? Pero no sé, fue, em, o sea, fue como yo nunca tuve mucho interés de hablar esto, tampoco quería que todo ¿cómo se dice esto? Toda la discusión acerca de mi canal girara en torno a esta pregunta.
y por tanto yo como que intenté hacer un poquito, bueno, pues oídos sordos al tema de si la gente tenía ese interés, pues me da igual, yo estoy haciendo vídeos de Platón, estoy haciendo vídeos de Descartes, estoy haciendo vídeos de, ¿sabes? Entonces me daba como un poquito igual. Pero bueno, llegó un punto que dije, mira, oye, pues si a la gente le interesa tanto saberlo, pues mira, lo digo y punto y fuera, y ya está. Y si hay alguien que le parece mal, pues Santas Pascuas, es su problema. No sé. Ya está, ya está. Ahora, ¿cómo un tipo, y mucha gente honestamente se lo hace, hay mucho troll dando vuelta en redes sociales y demás, ¿no? Pero hay mucha gente que se pregunta el hecho de cómo un tipo con tu formación académica puede Mm, terminar abrazando la fe cristiana, ¿no? Hoy parece el hecho de ser una persona de fe en algunas universidades, parece ser como vos venís de otro tiempo, no sé, que venís del medioevo o algo por el estilo, porque resultás ser una persona rara, ¿no? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Una persona con tu formación académica, ¿por qué ujú. abrazaría la fe cristiana? Mira, a mí me ha pasado varias veces de, sobre todo o sea, cuando hice el vídeo de que yo creía en Dios y tal, o cuando expliqué eso, pues que yo soy cristiano, bueno, católico en concreto y tal, pues me ha pasado varias veces de recibir algún comentario tipo, ostras, yo me pensaba que tú eras inteligente, ¿sabes? Y yo, ante ese tipo de comentarios, o sea, lo que he pensado siempre es en plan, vamos a ver, o sea, tú te has encontrado con mi contenido, has encontrado que es un contenido de valor, yo te he aportado valor porque te he parecido una persona inteligente, pero ahora que has descubierto que tengo una opinión con la que no estás de acuerdo, como en lugar de revisar lo que piensas sobre esa opinión, revisas lo que piensas sobre mí, ¿no? Es en plan, ¿por qué no haces lo contrario? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no haces, o sea, ¿por qué el razonamiento, o sea, el razonamiento es, ostras, yo pensaba que tú eras inteligente. ¿Por qué no haces el razonamiento de, ostras, pues esta persona que yo considero que es inteligente defiende esta posición, pues a lo mejor voy a revisar Claro. eh, mi posición al respecto porque a lo mejor pues se me ha pasado algo por alto, ¿no? O sea, tampoco para cambiar de opinión, porque al final nadie tiene por qué cambiar de opinión si no está convencido de algo, ¿no? Pero a lo mejor sí para decir, ostras, pues a lo mejor esta posición tiene más a su favor que lo que yo me pensaba, ¿no? Y esto a mí me ha pasado con el ateísmo filosófico también. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo el vídeo de los 11 argumentos, no me acuerdo ahora ya cuántos dije, ¿no? De que me convencían a favor de la existencia de Dios y tal, y es un vídeo que quiero rehacer algún día, porque, bueno, han cambiado muchas cosas y he añadido argumentos y he quitado argumentos y tal, pero también ha cambiado mucho mi apreciación sobre la filosofía de la religión, sobre las distintas posiciones y tal, entonces creo que vale la pena actualizar ese vídeo y que sea un poquito más maduro, ¿no? Que represente un poquito más mi posición madura. Pero lo que decía, que a mí me ha pasado con el ateísmo, de decir, bueno, pues yo a lo mejor me pensaba que el ateísmo era una tontería o que estaba muy clara la existencia de Dios o lo que sea, y luego investigas y obviamente no cambio de opinión porque creo que efectivamente la verdad es que Dios existe y tal, pero gano en apreciación por la posición del otro y sus propios argumentos, ¿no? Y yo creo que al final eso está, o sea, ahí está la gracia también de la cuestión, ¿no? Y ahí es, o sea, cuando tú te abres de esa manera a la posición del otro, en lugar de cerrarte en esa trinchera de, no, esta posición yo ya sé a priori que es absurda, por tanto, cualquiera que la sostenga, por inteligente que me haya parecido antes de saber yo que sostenía esta posición, ahora es que es tonto, pues si no te pones en esa posición puedes aprender muchísimo más, ¿no? Eh, no sé, me he olvidado de cuál era la pregunta que me habías hecho. Que digo vos, dado esto que también estás contando, ¿no? Que mucha Mm, gente lamentablemente reacciona de esta manera ante declaraciones como las que luego hiciste, como siendo una persona tan bien formada académicamente, termina abrazando la fe cristiana. sí, yo creo que hay muchísimas, perdón, muchísimas líneas de evidencia a favor del teísmo en general, del teísmo clásico en particular, que si quieres podemos hablar de esto, y luego del cristianismo y luego del catolicismo, ¿no? Pero como a mí me gusta como plantearlo como esto es como un edificio, ¿vale? O sea, Sistemático. entonces, sí, sí, o sea, como con pasos, es un edificio con tres eh, eh,
3 pisos, ¿sí? O una serie de habitaciones con diversas puertas, ¿no? Entonces, la primera que tienes es la pregunta sobre la existencia de Dios. Entonces, si tú en tu investigación ves que o crees que hay más argumentos a favor de la puerta de que Dios existe, entras por ahí. Y ahora lo que vas a tener es diferentes puertas de, vale, pues ahora mm, cuál de todas las religiones que hay es la correcta, si es que hay alguna que es la correcta, ¿no? Y entonces ahí investigas también y luego una vez has entrado en una religión en concreto, pues cuál de las distintas formas de esa religión en concreto es la que más se acerca a la verdad, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que hay muchísimas evidencias a favor de la existencia de Dios en general, del teísmo clásico. A mí me gusta muchísimo, esto lo sabes tú, o sea, a mí me gusta mucho el Kalam, ¿vale? O sea, yo creo que el Kalam realmente funciona. Y esto he cambiado muchísimo de opinión, o sea, he ido virando de opinión eh, a lo largo de mis años de estudio sobre el tema y tal, pero creo que he llegado a una posición bastante firme de que efectivamente creo que funciona. O sea, yo inicialmente creía que funcionaba, luego me convencí de lo contrario porque llegué a pensar que la segunda premisa de que el universo empezó a existir no se podía sostener con suficiente seguridad y luego descubrí otros argumentos que me hicieron pensar que sí. Eh, entonces, el Kalam es uno de los argumentos que a mí me parecen muy fuertes, ¿no? Luego, otras versiones del Kalam que ni siquiera necesitan hablar del universo como en su conjunto, ¿no? Pero si tú tienes suficientes argumentos para defender una tesis que se llama el finitismo causal, es decir, Mm, que no hay nada que pueda estar precedido de un número infinito de causas, entonces ahí ya tienes de manera bastante natural que tiene que haber alguna primera causa incausada, ¿no? Una vez tienes que tiene que haber una primera causa incausada, te tienes que hacer la pregunta de, vale, pero ¿qué tipo de cosa podría ser eso? O sea, claro. ¿qué características tiene que tener para poder ser realmente primero y poder ser realmente incausado? Y entonces yo creo que en esa reflexión te empiezan ya a salir varios de los atributos divinos y te empiezan a salir, vale, pues esto tendría que tener características muy similares a lo que los teístas llaman Dios, ¿no? Eh, no sé, también me parece que es inescapable la conclusión de que tiene que haber algún fundamento necesario de la realidad, ¿vale? Por ejemplo, hay un argumento de un filósofo que me gusta mucho que se llama Joshua Rasmussen, ¿vale? Que él lo que dice es, eh, a ver si me acuerdo, ¿eh? Porque claro, como me dijiste que no me En mi vida preparara lo nada, escuché, te soy honesto, en mi vida lo escuché a este filósofo. pues si puedes escucharlo, escúchalo porque vale mucho la pena. Pero entonces él tiene un argumento que es como, en general, los objetos que tenemos a nuestro alrededor son dependientes, ¿vale? O sea, su existencia es dependiente. O sea, tú no existes por ti mismo, sino que dependes de un montón de factores, ¿no? No solo de que tus padres se hayan conocido, de que haya aire ahora mismo en tu habitación, de que pues haya una serie de mecanismos físicos que estén funcionando en tu cuerpo y tal, ¿no? Y todo es así, todo lo que conocemos es así, ¿no? Los teléfonos móviles proceden de alguna parte, etcétera, ¿no? Entonces, todas las cosas que vemos en nuestra experiencia son dependientes. Ahora, él dice, vale, ahora imaginémonos, o sea, supongamos que que este móvil es toda la realidad, ¿vale? O sea, que toda la realidad está aquí. Supongamos eso, ¿vale? Por hipótesis. Y él se pregunta, ¿toda la realidad podría ser dependiente? Y claro, la respuesta es que no, ¿sí? Porque toda la realidad no puede ser dependiente, porque dependiente tendría que serlo de otra cosa, pero hemos Claro, dicho que toda la realidad está ahí, ¿no? Entonces, si toda la realidad estuviera aquí, si este móvil fuera toda la realidad, este móvil no podría ser dependiente, tendría que ser independiente, ¿vale? Tenemos un problema porque hemos dicho que todas las cosas que conocemos son dependientes, pero que el conjunto. el conjunto, la aglomeración de todo, el todo, es independiente. Pero no podemos construir un todo independiente a partir de piezas dependientes, igual que no puedes construir una pared roja a partir de ladrillos blancos o puedes, eh, no puedes encender una hoguera echando cubos y cubos de agua, ¿vale? O sea, ahí tienes lo que él llama un problema de construcción. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues aceptamos que tiene que haber algún fundamento en la realidad, algo entre todas las cosas que existen que sea independiente y que sea necesario. Y ahí de nuevo te preguntas, vale, pero ¿cómo tiene que ser esa cosa para poder realmente ser independiente, ¿no? Y ahí es donde, bueno, van a entrar toda una serie de argumentos a favor de, pues, que lo más plausible es que ese fundamento sea, pues, perfecto, por ejemplo, ¿no? Porque si es absolutamente perfecto,
no tiene ninguna limitación y tiene más sentido que sea independiente, ¿no? Luego a mí me gusta muchísimo, perdón por el rollo, pero me gusta Pe- mucho, Perdón sí, la interrupción, pero ¿cuál sería la diferencia de este argumento con el argumento que postula el tema de la necesidad y la contingencia? es muy similar. O sea, es otra manera de plantear el argumento de la contingencia, pero bueno, sin apelar, digamos, porque sin apelar a ningún principio de causalidad. O sea, yo no he apelado a ningún principio de causalidad y no he apelado tampoco a ningún principio de razón suficiente. ¿Sí? De hecho, este que Simplemente vos proponés ahora, me parece, yo que no tengo una formación filosófica, me parece más sencillo de poder comprender. es muchísimo más intuitivo. Es muchísimo más intuitivo porque lo piensas como, pues lo que él dice, ¿no? Como una construcción y un problema de construcción. Que tú tienes todas las piezas dependientes, pero el conjunto, el resultado del todo es independiente. Tiene que ser independiente porque no puede ser dependiente. Entonces dices, ¿cuál es la solución? Pues que una pieza sea independiente. ¿Sí? Claro, Entonces, pero es una forma del argumento de la contingencia. Es una claro. forma de argumento. Pero puesto como de otra manera que quizás es más intuitiva, ¿no? Entonces también te iba a mencionar, bueno, a mí o sea, yo he ido descubriendo, ¿sí? Que básicamente Aristóteles acertó con las grandes cuestiones de la metafísica, ¿vale? Entonces Crack. yo estoy muy convencido de que, pues eso, de que la metafísica correcta es la aristotélica o tiene que ir por líneas aristotélicas. Una vez tienes una metafísica aristotélica, es realmente muy natural ir Todo es al más teísmo. sencillo. Sí, es muchísimo más natural. Y de hecho es lo que hace, por ejemplo, Tomás de Aquino, ¿vale? Entonces a mí me gusta muchísimo un argumento que tiene Tomás en un opúsculo muy poco conocido que se llama Sobre el ser y la esencia, que el tipo lo escribe a los 24 años o así, como un manual para sus compañeros frailes porque no se enteraban de nada en clase. Entonces él les resume toda la materia y expande con sus propios comentarios y tal para que lo entiendan y eso lo conservamos y es ese opúsculo. Entonces, ahí él tiene un argumento que a mí me parece magistral, que parte de, a ver si te lo puedo intentar explicar, porque realmente yo creo que este argumento, cuando uno lo entiende, realmente, realmente es muy fuerte, es muy poderoso, es muy, muy robusto, ¿sí? Entonces, el argumento empieza de que, de darse cuenta de que las cosas de nuestra experiencia eh, tienen una estructura compuesta, ¿vale? Pero están compuestas de dos principios básicos que son el ser y la esencia, ¿vale? ¿Qué significa esto? O sea, el ser es ese principio que hace que la cosa sea en lugar de no ser, ¿vale? O sea, que hace que Ujú. esto sea, que esté aquí, que exista. Eso es el ser o el acto de ser. La esencia va a ser ese principio metafísico que hace que algo sea el tipo de cosa que es en lugar de otra cosa Otro. distinta, ¿vale? Por ejemplo, entonces pillamos un caballo, ¿vale? O sea, si tú tienes un caballo, entonces la intuición de Tomás es que en el caballo, ¿eso qué hace? Que sea un caballo en lugar de ser un perro, un gato, una piedra, es distinto de eso que hace que el caballo sea en lugar de no ser, ¿vale? Claro. Entonces, esto hay varias maneras como de, no me voy a detener aquí ahora, ¿vale? Pero hay varias maneras de establecer esta distinción, pero una manera muy intuitiva es que los caballos no existen por sí mismos, ¿sí? No son necesarios. Y Claro. además se corrompen, se mueren, dejan de ser, etcétera, ¿no? Entonces, eso solo es posible si su esencia, si lo que son, em, es distinta, realmente distinta de ese principio que les hace ser. Porque si el ser en los caballos fuera idéntico con su esencia, serían por esencia, existirían por esencia. ¿Sí? Ser un caballo tendría que exigir existir, ¿sí? De alguna manera Claro. requeriría existir. Vale. Entonces, tenemos ya una distinción entre el ser y la esencia en las cosas de nuestra experiencia. Ahora la pregunta es, ¿vale? ¿Por qué todas estas cosas que no tienen que ser, por qué son? ¿Sí? Todas estas cosas cuya esencia no exige que sean, ¿por qué tienen ser? Entonces Tomás lo que hace es decir, vale, pues si algo cuya esencia no exige que sea es, pues tiene que tener el ser recibido y causado
de otro, ¿vale? Sí. Eh, y ahora aquí ya pues empieza a ser el tema de la regresión causal, de si no puede haber una regresión al infinito, ¿vale? Que esto no sé si quieres que lo explique, porque tampoco creo que No, no, querías no. que fuera mucho por aquí, ¿no? Cualquier Vale, cosa la gente, adictos a la filosofía, ahí seguramente tiene todas las respuestas. vale, sí, porque me estoy enrollando. Pero bueno, la cuestión es que una vez llegamos a que no puede haber una regresión infinita de causas, esto tiene que parar en una primera causa, pero la primera causa no puede ser, o sea, no puede tener, o sea, no puede ser que la esencia de la primera causa sea realmente distinta de su ser, porque entonces también necesitaría tener una causa, también necesitaría tener el ser recibido. Ergo, la primera causa tiene que tener el ser que sea idéntico con su esencia, que su esencia sea ser, ¿vale? Entonces, ahí tienes el ser puro subsistente de Tomás, y esto combinado con la idea de que el ser es acto, porque el ser es el acto de los actos, ¿no? Es lo que le da la actualidad última a toda la cosa, ¿no? Es lo que lo pone en la actualidad. Entonces ahí tienes que el ser puro tiene que ser el puramente actual, acto puro, y a partir de ahí puedes sacar todos los atributos divinos prácticamente. Y Entonces, ahí, para mí una vez ahí, tienes esa metafísica, tienes el teísmo y y de ahí manera tenés bastante el teísmo inescapable. asegurado. El teísmo al menos lo tenés Sí, asegurado. Y el sí. siguiente paso, ¿cómo hacen, Rick? Claro, el siguiente, vale, entonces ahora la idea es, ¿no? Ya estamos en la habitación del teísmo y ahora la idea es, vale, pues de todas las religiones que hay en el mundo, ¿hay alguna cuya pretensión de verdad sea correcta? Y ahora la cuestión es ponerse a investigar, ¿sí? Entonces, eh, así como a priori, ¿sí? A priori quizás podríamos decir, bueno, tiene cierto sentido que si Dios existe y nos ha creado y tal, pues tiene como sentido que se haya querido revelar de una manera un poquito más clara, ¿no? Porque todo este desarrollo que acabamos de hacer es muy bonito, es muy metafísico y tal, pero lo van a poder hacer pocas personas y además con muchísimos errores mezclados, ¿no? Esto lo explica Tomás, y solamente después de muchísimo tiempo de discusión filosófica se va a poder llegar a estas conclusiones y va a poder haber un cierto consenso y tal. Por tanto, eh, o sea, es esperable que Dios quiera de alguna manera revelarse de un modo un poquito más claro, ¿no? Y ahora nos pensamos, bueno, pero ¿cómo podría Dios eh, dejar en claro que cierto mensaje viene de su parte? ¿Sí? Porque aquí todo el mundo me está diciendo que su mensaje es divino, tiene la sanción divina, viene de la autoridad del creador, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hago yo para dirimir lo que es paja, lo que es fraude, lo que es engaño de lo que es el diamante, ¿no? Que estoy buscando? Y yo creo que aquí la clave es indagar en el milagro, ¿no? O sea, indagar en esas religiones que, digamos, a priori te puedan parecer más plausibles, indagar cuál es el milagro que de alguna manera ellas mismas dicen que este es el milagro que garantiza o que asegura, eh, que es como el sello divino puesto Claro. sobre esta religión. ¿Sí? Que esto, por cierto, es algo muy del Antiguo Testamento. O sea, no sé ahora dónde es, tú seguro que lo sabrás mejor, pero que hay un momento, ¿no? Que Dios en el Antiguo Testamento les dice, va a venir mucha gente a decir, esto me lo ha dicho Yahvé, sí, esto me lo ha dicho Dios. A esta gente le decís que haga una profecía. Si la profecía se cumple, es que esta persona decía la Deuteronomio. verdad El libro y de entonces, exacto. Deuteronomio. O sea, si la profecía se cumple, es que este hombre dice la verdad, entonces le obedecéis. Si no se cumple, ni puto caso, ¿sabes? O sea, para que luego digan que la fe es como creencia ciega, ¿no? O sea, pues ahí tienes a Dios mismo diciéndote, no, 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 no te fíes ciegamente del primero que pasa por aquí, tú le pides que te profetice y si sucede, pues es que estoy yo detrás. Si no sucede, por favor, a esta persona ni caso, ¿sabes? O sea, pues eso, ¿no? Es como el milagro señala que efectivamente está la mano de Dios detrás de este mensaje, ¿no? Y aquí yo creo que el cristianismo tiene el caso más potente, ¿no? O sea, si tú realmente... o sea, es verdad que quizás esto hemos tenido tú y yo una discusión, ¿no? Eh, digamos, yo
sea, yo conocí todo el trabajo de William Lane Craig cuando terminé el máster, ¿vale? Y quedé realmente fascinado y realmente me parece un modelo a seguir, me parece un intelectual de primera. Y me hace siempre mucha rabia cuando la gente dice, este apologeta, no sé qué. No es apologeta, este tío es un filósofo. O sea, este tío ha hecho contribuciones a la filosofía del tiempo. O sea, que A mí me no te puede, parece, que nadie puede, o sea, que es no, como que o sea, al agregarle el calificativo es una apologeta, es como que se le intenta bajar el precio como si fuera un tipo de sí, sofista que por medio de la manipulación y demás y sí, el sí, uso sí, de sí, sí. ciertas palabras intenta convencerte de una determinada, respecto a una determinada religión, ¿no? Pero la gente, o sea, como que no tiene presente su formación y su trabajo en la academia, ¿no? Y el peso que eso realmente tiene. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Entonces, yo descubrí como todo su trabajo y realmente me impresionó muchísimo. Y también me impresionó mucho su caso a favor de la resurrección, pero desde que he empezado a investigar un poquito más y a leer otros autores y tal, me parece que el caso de la resurrección necesita algo más, ¿sí? Entonces, que creo que se puede dar, ¿vale? Que creo que se puede dar. Pero, por ejemplo, si tú vas al trabajo, por ejemplo, de Lydia o Tim McGrew, ¿sí? Ellos tienen una aproximación en la que lo que hacen es defender los evangelios como documentos históricos muy fiables, de una fiabilidad realmente alta, ¿sí? No los asumen como inerrantes, de hecho Lidia ni siquiera es inerrantista, no los asumen como inspirados, simplemente como documentos históricos, entonces analizan ciertas evidencias internas y externas a favor de, bueno, estos son documentos escritos por gente muy escrupulosa, que se tomaba todas estas cosas muy en serio, que estaban muy cerca de los hechos y que tenían acceso o que tenían incluso acceso a las personas que habían sido testimonio directo de los hechos, ¿no? Y entonces, una vez tienes eso, tú te encuentras en los evangelios el testimonio pues de que en el siglo primero hubo un grupo de 11 personas mínimo, ¿sí? Porque podríamos añadir más, pero 11 personas mínimo que iban diciendo que un tipo al que ellos habían seguido durante 3 años y que lo habían crucificado los romanos, después de muerto se les había aparecido corporalmente y físicamente durante 40 días en diferentes circunstancias a diferentes personas, individualmente y en grupo, que habían tenido conversaciones muy largas con él, que habían incluso comido con él, ¿no? Hay uno de los relatos en que les prepara el desayuno incluso, ¿sabes? O sea, han ido a pescar y les prepara el desayuno, que lo pueden tocar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú ves esto y entonces dices, vale, sé que estos documentos son históricamente muy fiables por toda esta serie de evidencias internas que ahora no vamos a entrar, ¿no? Entonces, sé que me están dando un reflejo em, eh, eh, fiable de lo que estos primeros testimonios decían, ¿vale? Es decir, yo puedo concluir que efectivamente en el siglo primero hubo esta gente que iba diciendo estas cosas. Ahora, o sea, si a mí alguien me dice esto, solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. Que me esté mintiendo en la cara o que esté realmente diciendo la verdad, porque tampoco vamos a asumir a priori, ¿no? Por una especie de prejuicio naturalista de que eso es imposible, ¿no? Pero si a mí alguien me dice eso, la opción de no se han equivocado, están honestamente equivocados. Eso se va por la ventana, eso, o sea, se va por la ventana. Y a mí aquí, esto creo que yo te he puesto este ejemplo, pero a mí me gusta poner este ejemplo. Yo una vez, en 2017, si no recuerdo mal, yo vi a Neymar, ¿vale? ¿Cómo? Sí, yo vi a Neymar, me encontré a Ah, Neymar en ok. 2017 en Barcelona, ¿vale? Si yo te digo esto, ¿tú qué me preguntas? ¿Tenés alguna foto o algo por el estilo? Te diría. No, no tengo ninguna foto, pero te explico. Mira, yo estaba en el metro, ¿sí? Salía del metro, y esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Esto es Salía del verdad. metro sí, en Plaza Cataluña, si no me lo recuerdo mal, y entonces vi pasar una persona eh, y dije, ostras, este tío me suena. Y entró en el metro y el metro ya se iba, pero yo me di la vuelta a tiempo y era Neymar. ¿Sí? Entonces, claro, aquí alguien me va a decir, a ver, hijo mío, o sea, a lo mejor viste a Neymar en el metro en Plaza Cataluña en Barcelona, pero a lo mejor viste a una persona que se parecía a Neymar. Claro. Tampoco tuviste tiempo de nada más.
¿no? claro. Ahora, si yo lo que te digo, si yo lo que te explico no es esto, sino, sí, Neymar en 2017, de octubre, todo el mes de octubre estuvo viniendo a mi casa a comer todos los viernes y Claro. después por la tarde nos íbamos a jugar un partido de fútbol con mis hermanos. Sí. Y Me luego imagino aún el al tío nos Rick tocaba la jugando. guitarra a la luz de una hoguera, ¿sabes? Si yo te cuento esto, o es verdad o te estoy mintiendo en la cara, ¿sabes? O sea, no puedo estar honestamente equivocado de eso, o sea, no puede ser. Claro, claro, entiendo, entiendo. Entonces, yo eso, si esa sería mi reacción ante esta situación, pues también tiene que ser mi reacción ante la situación de lo que los apóstoles están dando testimonio de esto, ¿no? Y entonces, si vamos a la historia y vemos, digamos, todo lo que los apóstoles están dispuestos a sufrir, ¿no? Que algunos incluso fueron martirizados por este mensaje, que a su líder lo acababan de crucificar, o sea que tampoco era como en plan, bueno, a Jesús lo han crucificado, pero a nosotros a lo mejor no nos crucifican ni nos hacen nada si seguimos hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, yo veo eso y digo, bueno, pues la opción de que toda esta gente esté mintiendo, y aún así estén enfrentándose a todos estos sufrimientos sin tampoco nada tangible que ganar, porque pues hace que la opción de que me estaban mintiendo se reduzca muchísimo su plausibilidad. Así que entonces yo digo, pues lo más razonable, sobre todo para mí que no tengo ningún compromiso naturalista porque ya he abrazado el teísmo antes, es pensar que efectivamente aquí hubo un milagro y que ese milagro sanciona esta religión. Lo entiendo. ¿Vos fuiste criado en la fe cristiana o de grande terminás abrazándola? Eh, yo crecí en una familia cristiana, perdón, he nacido en una familia cristiana. Y digamos que nunca he tenido, aunque sí que creo recordar que tuve una pequeña fase agnóstica, ¿no? Como esto, pues había chavales que tenían su fase emo, pues yo debí tener mi fase agnóstica y tal. Eh, pero sí o sea, fui criado en una familia cristiana y tal, pero luego o sea, siempre me ha interesado ver si esa fe que yo he recibido por el testimonio de mis padres y de otras personas realmente tenía sustento racional. Claro, Porque yo no quiero creer en una cosa que no tenga sustento racional, porque tampoco me parece que el creador del universo y de la razón nos vaya a pedir eso, ¿no? Tenga sentido que nos pida eso. Por tanto, yo me he preocupado de investigar esto en la medida de lo posible y he llegado a esta conclusión al final. te preguntaba más que nada porque es como que veo, y no me la quiero dar acá de psicólogo ni nada por el estilo, Ujú. pero veo una relación entre lo que vos contabas de tu niñez y de tus historias, las historias que escribías y cómo te interesaba estos héroes que se sacrificaban por otros en, con la historia cristiana Sí. de Jesús, ¿no? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Hay una influencia cristiana en esta inclinación que tenías de chico por sentir esta atracción? Es una buena pregunta. Yo nunca me lo había planteado. Yo casi que diría que la relación es la inversa. O sea, es justamente porque al ser humano lo que le llama la atención es esta voluntad de sacrificio por el otro, ¿sí? Es justamente por eso, porque nuestro corazón ante un sacrificio como ese vibra, pues es por eso que de alguna manera Dios decidió darse a conocer de esta manera, ¿sabes? De esta manera que es em, tan congruente con el corazón, ¿no? Pero no sé, nunca me había planteado que a lo mejor había también relación al revés. Entiendo, entiendo. Bueno, a ver, vamos aterrizando y vamos a hacer una especie de ping-pong, así algo rápido, ¿viste? Te voy a Venga, tirar vale. una pregunta y vemos a ver qué es cuál es la respuesta que te surge en el momento. Si fuera el último día de tu vida en este preciso momento, ¿qué es lo que harías? Haría una fiesta en casa, sí, invitaría a, bueno, mis padres, mis hermanos, un par de amigos y luego les diría a todos que se fueran pues 2 horitas antes o así. O haría la fiesta por la mañana y la tarde la dedicaría a mis hijas y a mi mujer.
una fiesta. Mirá qué interesante. Mucha gente que analiza el tema de que sea el último día de su vida como algo de que apenarse, ¿no? Vos todo lo contrario, vos desearías pasarla bien con tus seres queridos, con tu círculo. Sí, ¿para qué pasarlo mal? Si es Ya el va a ver. último día. ¿Qué es lo que te sería a vos imposible de perdonar? Eh, es es muy buena pregunta. Yo supongo que algo mm, que le hicieran a mis hijas, seguramente. Seguramente eso. Aunque yo, o sea, yo tengo muchísima conciencia de mi propia miseria, ¿sí? Yo soy súper consciente, yo soy una persona a la que le han perdonado muchísimo. Y entonces, desde esa conciencia, como también me sale en plan, bueno, pues mm, podría ser difícil, pero si el otro de alguna manera está realmente arrepentido y busca mi perdón, pues desde esa conciencia de todo lo que se me ha perdonado a mí, pues seguramente eh, me sentiría forzado incluso a darle ese perdón, ¿no? Pero seguramente tendría que ser algo que le hicieran a mis hijas. No entiendo, no entiendo. Supongamos que una mañana te despertás y aparece desayunando en la sala de tu casa el doctor Emmett Brown con el DeLorean fuera de tu casa, sí, muy raro. Te dijera, mirá, tengo solamente combustible, tengo solamente ese, ¿cómo es que? El plutonio disponible para un viaje en el tiempo al pasado particularmente. ¿Hacia dónde te irías? ¿A qué momento de la historia y por qué? Ah, jolín, pues yo creo que me iría o sea, no te voy a dar la fecha exacta, pero a ese momento en el que Platón todavía está vivo, pero Aristóteles ya empieza a destacar como su mejor discípulo. Sí, por entonces tendría la oportunidad de conocerlos a los dos. Pues si no, pues Platón se habría muerto ya. Claro. Entonces podría conocer el Platón más maduro, ¿no? Y el Aristóteles como emergente. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo y voy a volver ahora a ese punto. hay algo que crees que pudiese poner en jaque tu fe? A estas alturas, honestamente, muy poquita cosa. O sea, yo ya estoy en un punto en el que del teísmo clásico, si me preguntas en plan porcentajes, estoy 90%, 95% seguro de que es verdad. Y del cristianismo, pues seguramente te estaría diciendo un 85, 85, 90. Entonces o sea, estoy en un punto que estoy muy seguro de que esto es efectivamente así. Y lo que sigo investigando, e incluso las cosas en contra que sigo investigando, me siguen confirmando en esta impresión. Dicho esto, o sea, claro, uno nunca sabe si a lo mejor alguna circunstancia vital o sea, me podría hacer como perder un poquito la cabeza en este sentido, ¿sabes? Em, pero no sé, o sea, a ver, también es verdad, si a mí me das un argumento a priori que demuestre de manera contundente que el teísmo clásico es contradictorio, pues yo inmediatamente dejo de ser teísta clásico y dejo de serlo todo, ¿no? Pero claro, nunca he visto eso, nunca he visto eso. Y como he estudiado tantos y nunca lo he visto, dudo muchísimo que, o sea, si existiera ya lo habría encontrado seguramente. Entiendo, entiendo. Entonces, ¿Cuál es el momento, cuál fue el momento más feliz y más triste de tu vida? a ver, el momento más feliz y el más triste de mi vida. Eh, Posiblemente el momento más triste de mi vida fue eh, bueno, están relacionados los dos, Ah, ¿vale? Fue cuando yo le pedí a salir a una chica
y me dijo que no. Vale, yo estaba muy enamorado. Entonces eso fue devastador. Y estuve un año muy fatal, o sea, horrible, muy horrible. Y luego el momento más feliz, pues seguramente fue cuando pues esa misma chica finalmente me dijo que sí y luego me casé con ella, ¿no? Entonces, ¿En serio me decís? sí, sí. Entonces, por eso te decía que está en relación. Pero sí, sí, eso, me acuerdo de esa época de mi vida muy horrible, muy horrible. Pero también, o sea, o sea, también o sea, dentro de la tristeza, yo tenía como mucha confianza de que, bueno, pues esto era lo que, si esto es lo que está pasando, es lo que Dios quiere, ¿no? Y ya está. Yo tenía esa confianza también, que no significa que no lo pasara mal, ¿no? Pero Obvio. también tenía esa confianza. Pero bueno, Wow, nunca nunca me hubiera esperado una respuesta por ese lado. La última ya, y te agradezco mucho por tu tiempo. Te voy a nombrar algunas personas de la historia y vale, me gustaría saber qué les preguntarías o dirías si los tuvieras de enfrente. ¿Qué les vale, preguntarías o dirías si los tuvieras enfrente? vale. Sócrates. A Sócrates le preguntaría o le pediría, por favor, pregúntame cosas. Pues esto es lo que él hacía. Pregúntame cosas, te prometo que no me voy a enfadar. Esto es lo que le diría, Ok, para que me ok, preguntara. ok. Recién lo mencionaste. Platón. Platón. Eh, jolín. Eh, jolín. No sé qué le preguntaría. Eh, ¿O qué le dirías, digo? sí, sí, sí. Em, jolín. Le diría seguramente, mira, no me gustan demasiado las matemáticas, pero por favor déjame ir a tus clases. Él tenía en la academia esto de no entre el que no sepa geometría, pues le diría esto. Por favor, déjame ir. Ok, ok. Aristóteles. Aristóteles. Eh, mira, hay una cosa, hay una cosa en la metafísica que siempre me ha hecho mucha rabia. Bueno, puedo hacerle dos preguntas a Aristóteles, por favor. Como no Mira, supe muy bien qué preguntarle a Platón, las dos me las dejás exacto, para. exacto. Mira, hay un texto en el acerca del alma de Aristóteles que es súper controvertido, que es un texto en el que él habla del intelecto agente, ¿vale? Él dice que en el intelecto hay dos dimensiones. El intelecto paciente, que es el pasivo, el que recibe las imágenes y los conceptos, y el intelecto agente, que es activo, que es el que imprime las imágenes y tal, ¿no? Los conceptos. Entonces, es un texto súper controvertido que nadie sabe lo que significa, entonces le pediría, por favor, que lo volviera a escribir, pero pensando que la gente lo va a estudiar dentro de muchos siglos, ¿no? Y lo segundo que le preguntaría es que en la metafísica, justo después de que él da la prueba a favor de la existencia de Dios y tal, y decir, pues esto es lo que llamamos Dios, y es vida, y es inteligente, y es pensamiento de pensamiento, no sé qué, pues no sé qué le pasa en el capítulo siguiente o en dos capítulos siguientes, que empieza a decir que hay 44 o 55 primeros motores inmóviles, ¿no? Entonces hay esa discusión de cómo se compatibiliza, Entiendo. o sea, si Dios es único o hay más de un Dios, ¿no? Entonces también le pediría que por favor lo aclare y le diría, pero no ves que solo puede haber uno. Descartes. A Descartes no le diría nada. Renunciaría a estar en la misma habitación que él. No, no, no. A ver, a Descartes, mira, a Descartes le diría, vamos a ver, mijo, o Ya la postura es otra, ¿viste? sea, me estás diciendo, o sea, tú estás partiendo de la duda, has llegado a dudar incluso de las verdades matemáticas, porque a lo mejor hay un genio maligno que te está engañando y tú piensas que 2 más 2 son 4, pero en realidad son 5. Pues explícame cómo sales de esto sin argumentar ni utilizar la lógica, porque a lo mejor hay un genio maligno que te está engañando y te está haciendo pensar que el modus ponens es una forma de razonamiento válido
cuando en realidad no lo es y tal, ¿no? Entonces le diría que por favor me explicara eso y como no lo puede explicar, seguramente no me quedaría a escucharlo. Lo dejaría ahí. Mira, mira, ahí hay algo que resolver con nuestro amigo Descartes. Kant, Kant, wow. Mira, pues a Kant le preguntaría, sinceramente, qué vio en Hume. Porque, bueno, Kant lee a Hume y es en plan, ostras, Hume es el puto genio y me ha despertado de mi sueño dogmático y tal, pero yo leo a Hume y digo, a ver, o sea, entiendo, es muy complicado, o sea, realmente te hace plantearte un montón de cosas y tal, pero no sé hasta qué punto, como para que un genio como Kant diga, ostras, me ha despertado de mi sueño dogmático y tal. Entonces le preguntaría, a ver, explícame por favor qué es lo que viste en Hume que te llevó a hacer esa revolución en tu pensamiento. Tomás de Aquino. A Tomás de Aquino le... tú sabes esta historia de que él tiene una visión mística que ve, bueno, tuvo varias y tal, pero tuvo una que lo dejó prácticamente como catatónico, Que fue donde quiso que, quemar sus obras, ¿no? que quiso quemar sus obras porque decía que todo lo que había escrito era paja en comparación con lo que había visto y tal. Entonces, yo creo que intentaría darle un poco de terapia para que se recuperase, Y la termine. terminase la suma teológica y entonces le diría que por favor no fuera, no sé a dónde es que va, porque lo llaman para que vaya a un concilio o algo, o el Papa le dice que vente para aquí, no sé qué, Tomás, que necesito tu ayuda y tal. Y entonces él de camino le pilla un virus y se muere. Entonces le diría, no vayas, por favor, no Entiendo. vayas, quédate aquí, vamos a hacer un poco de terapia, vamos a estar hablando y tal, y que tienes que terminar la suma teológica, que la tercera parte la has dejado en cueros. Bien. Entonces, Y por último, Jesús. a Jesús, ostras. Le diría, o sea, seguramente le preguntaría por qué, ¿sí? Muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Y luego le pediría que por favor me dejase entrar, que ya sé que voy muy sucio, pero que me limpio en un momento y que por favor que me deje entrar. Wow, wow. Es como que en Jesús uno se desarma, ¿no? O sea, es como Sí. que hasta este momento me le plantaba a cualquiera y podía entablar un diálogo igual cuando ahí ya está, acá se termina la discusión, dijo. Amigo querido, gracias por este tiempo que nos has Nada, gracias a regalado. ti. Yo la verdad la pasé genial, espero que vos la hayas pasado bien. Sí, No sé sí, sí. si querés despedirnos con algunas palabras. No, poco más, poco más. O sea, realmente yo estoy encantado de que me hayas hecho esta entrevista. Me he pasado muy bien. Me sabe mal haberte pegado el coñazo con todos los argumentos filosóficos y tal, y con el argumento del ser y la esencia y tal. Pero es que realmente me parece que ese es muy, muy importante. Pero no, yo encantadísimo y que la gente, pues eso, nada, si hay alguien que le guste la filosofía, que le eche un ojo a mi canal. Para todos aquellos que no conocen a Enric, si es que hay alguien del otro lado que no lo conozca, Adictos a la Filosofía, pones ahí en YouTube, te suscribís y le empezás a dar like a todo el contenido que él está subiendo. Amigo querido, de verdad, muchas gracias de corazón por este tiempo que nos has dado. Yo he aprendido muchísimo. Me encanta oírte, me encanta pasar tiempo con vos y espero que un día podamos encontrarnos, tomar un café y unos mates Sí, y poder charlar de otra manera. perfecto. Muchas gracias, Santi. Te mando un abrazo enorme, genio. Un abrazo. Chau, chau.